¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Recordarles, mi nombre es Felipe García. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Recordarles que por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, específicamente dentro del área de capacitación, estoy el día de hoy aquí con ustedes para darles esta sesión referente a las nuevas características de la versión 14.3.2 del sistema Compact y Contabilidad Bancos, que está próximo a liberarse. El objetivo de nuestra sesión es pues que nosotros conozcamos las nuevas funcionalidades de esta versión, la versión 14.3.2, que es la que se tiene prevista liberarse en los próximos días. Por aquí vamos a tener la siguiente dinámica donde voy a estarles mostrando en pantalla de manera teórica parte de los cambios y nos estaremos yendo también al sistema para que veamos la implementación de esos cambios. De igual forma, si tienen alguna duda con respecto a los temas, las dudas vamos a tratar de contestarlas siempre y cuando vayan relacionadas al tema para darle fluidez a la sesión, y si hay alguna duda generalizada o que sea de manera general, que no vaya precisamente con los temas, pues la vamos a dejar al final de nuestra sesión. Recordarles que esta sesión está siendo grabada y la van a poder consultar alrededor del día martes. Va a estar disponible martes, miércoles para que ustedes la puedan tomar como referencia y la puedan descargar directamente desde mi gestión. El temario que estaremos viendo, nos vamos a centrar en los temas principales de las nuevas funcionalidades o características de nuestra versión, donde estaremos viendo el timbrado de retenciones e información de pagos en la versión 2.0, específicamente dentro del sistema de bancos. Vamos a ver ahí cuáles son algunos de los datos necesarios para generar estos documentos bajo esta nueva versión. Estaremos viendo de igual forma el proceso para hacer el timbrado de un REP 2.0, específicamente desde la terminal especializada, cuando tenemos interfaz de nuestro sistema Compact y Bancos y el sistema de factura electrónica. De igual forma, estaremos viendo la determinación de IVA exento para CFDIs sin desglose de impuestos, y por ahí estaremos viendo accesos a la estructura de la base de datos directamente desde un menú de ayuda, y estaremos haciendo mención con respecto a la compatibilidad de nuestros sistemas Compact y Contabilidad y Bancos con el sistema operativo Windows 11. Bien, vamos a iniciar primeramente con el tema del timbrado de las retenciones e información de pagos en versión 2.0. Recordemos que basados o conforme a los cambios que tenemos de la reforma fiscal 2022, pues también surge una nueva versión para la generación de los documentos de retención e información de pagos, donde esta nueva versión pues ahora es la versión 2.0. Y como bien sabemos, como bien hemos venido dando cierta información con respecto a los cambios generalizados en la generación de nuestros FDIs, para este caso específicamente, para los documentos de retenciones e información de pagos, también se genera, al igual que para los FDIs, una nueva versión, en este caso la versión 2.0, y hay una serie de campos que se vuelven de igual manera obligatorios, como por ahí tenemos el nombre, la razón social o la denominación social de carácter obligatorio tanto para el emisor y el receptor. Por ahí, pues, de tomar en cuenta que no se permiten cantidades con valores en cero, y de igual forma se homologa la fecha de expedición con el anexo 20 según la reforma de la miscelánea fiscal, ¿no? Quiere decir entonces que para el caso de los documentos de retención e información de pago, pues entra en funcionamiento con base a, a las fechas del anexo 20. De igual forma, para el caso del receptor, el código postal se vuelve un dato obligatorio, y en el caso de la generación de un documento de retenciones, pues ahora también ya se tiene la posibilidad de poder relacionar comprobantes de retenciones. Quiere decir que vamos a poder tener UUIDs relacionados en nuestros documentos de retenciones. Para el caso del emisor se elimina como campo obligatorio la CURP, y de igual forma se solicita el régimen fiscal
del emisor del comprobante. Para eso vamos a ver ahorita en el sistema ciertos cambios y los vamos a ir viendo reflejados para que tomemos en cuenta estas nuevas consideraciones para la generación de los documentos de retenciones e información de pagos bajo la versión 2.0. Lo primero que vamos a estar validando pues es tanto el nombre, la razón o la denominación social de nuestro emisor. Para eso hay que tomar en cuenta que dentro de la redefinición de nuestra empresa en nuestro sistema de bancos, pues tenemos la pestaña 8 CSDs, donde tenemos la información de los CSDs que se utiliza para hacer el timbrado de ciertos documentos, específicamente para el timbrado de retenciones, pues estaremos utilizando esta información. Y si bien notamos, existe un campo que se llama denominación razón social, que es el campo que se va a utilizar como razón social del emisor para la generación, en este caso, de un documento de retenciones. ¿Cómo lo estaríamos viendo reflejado en nuestro sistema? Pues voy a ingresar ahorita al sistema por aquí. Si nosotros abrimos a alguna de nuestras empresas, vamos a estar validando entonces que en el sistema de bancos, si nosotros ingresamos al menú de configuración, redefinir empresa, tenemos en la pestaña generales un apartado o un campo que se llama razón social. Este campo razón social, si nosotros lo venimos manejando con algún dato previamente, hay que considerar que este dato de razón social no es el que se está utilizando para la generación del documento de retenciones. En este caso, estaremos utilizando el valor que tengásemos en la pestaña 8, que es la pestaña CSDs y donde tenemos la denominación o razón social. Y al igual que lo hacen los documentos CFDI, en este caso el documento de retenciones básicamente va a tener esa misma validación que tenemos con los documentos, con los documentos CFDI, donde estaremos validando la razón social, ya sea de una persona física o de una persona moral, conforme a los registros que se tengan o al registro con el que se dio de alta esta persona, ya sea física o sea moral. Las mismas dinámicas que nosotros conocemos para la generación de un CFDI, ingreso, de egreso o de pago, entran en esta misma consideración los documentos de retenciones. Validar que el nombre que se está capturando para la razón social del emisor, pues corresponda con el nombre que se tiene validado ante la autoridad, ¿va? Si ustedes observan de igual forma por ahí entre los campos que nosotros veíamos en la parte de de las validaciones, pues ahora también se considera, aprovechando que estamos en esta ventana, se considera el régimen fiscal del emisor. En este caso, nosotros tenemos aquí nuestro emisor, que es nuestra empresa, pues con su régimen fiscal, y de igual forma tenemos como dato obligatorio, pues el código postal. En este caso, estaremos validando este nuevo etiqueta que ahora cambia como domicilio fiscal, y en el domicilio pues tendremos que tener capturada el código postal con el que se tiene registrado dicha razón social que nosotros estemos utilizando. Entonces, vamos a ir armando la información que necesitamos para la generación de nuestro documento de retenciones con base a los nuevos requerimientos para esta versión 2.0. ¿Qué otro dato hay que considerar? Para el caso del receptor, se incluye un nuevo campo que es el de código postal. Si nosotros ingresamos al catálogo de beneficiarios pagadores, vamos a estar de igual forma validando que existe ahora un nuevo campo que es el de código postal, el cual nos va a permitir capturar hasta 5 dígitos, donde nosotros estaremos entonces capturando el código postal de nuestro beneficiario pagador, en este caso la persona que le estemos realizando el documento de retenciones. Hay que tomar también en consideración que al ser en este caso el catálogo de beneficiarios pagadores un catálogo compartido con el sistema de contabilidad que se ve reflejado como clientes proveedores, pues ese mismo campo se va a ver reflejado al sistema de contabilidad.
Para el caso del sistema contable o el sistema de contabilidad, este campo no tiene ninguna injerencia, sino simplemente lo vamos a tener nosotros visible si en el catálogo de beneficiarios pagadores en bancos lo hemos estado actualizando. Vamos entonces a validar en el sistema este catálogo donde estaremos validando nuestros beneficiarios pagadores, pues que ahora tenemos disponible el campo de código postal. Y aprovechando de igual forma que estamos en esta ventana, recordar que para tanto el emisor como el receptor, pues hablábamos del nombre o de la razón social. ¿Cuál va a ser el nombre o razón social que se va a considerar para el receptor al momento de generar un documento de retenciones en la versión 2.0? Pues el nombre que nosotros tengásemos definido directamente en el catálogo. Entonces, es aquí donde yo estaré validando que dicho nombre pues corresponda con el nombre o la razón social que se tiene registrada dentro del sistema. Listo. Bien, entonces validemos aquí que tenemos el campo del nombre que va a ser la razón social de nuestro emisor y validamos entonces que tenemos ahora el código postal de nuestro receptor directamente desde el catálogo de beneficiarios pagadores. Bien, ¿qué otro apartado o qué otro dato vamos a tomar en consideración para la generación de nuestros documentos? Vamos a visualizarlo ahorita. Sin embargo, me gustaría también mencionar que al tener un cambio en el catálogo de beneficiarios pagadores, hay que tomar en consideración que tanto los esquemas para el cargado de estos catálogos por medio de XLS dentro del sistema de bancos o dentro del sistema de contabilidad para nuestros clientes proveedores, pues recordemos que existe ahora exactamente tendría que existir y se tiene ya de igual forma actualizado este esquema para que se visualice dicho campo. Quiere decir entonces que ahora los esquemas tienen ya de manera automática con la actualización actualizado este campo. Al tener cambios en el catálogo, el esquema ya está también actualizado. Para el caso del emisor, bien lo mencionábamos hace un momento cuando estábamos en la redefinición de nuestra empresa, es necesario también que definamos el régimen fiscal. El emisor es el que nos estará indicando cuál es su régimen fiscal y pues esto lo vemos reflejado directamente en la redefinición de empresa. Hay que tomar en cuenta que para el caso del emisor y el receptor, el único que considera régimen fiscal es directamente el del emisor. Si nosotros nos vamos a la pestaña de redefinir empresa, veíamos hace un momento que tenemos ahora la indicación de cuál es el régimen fiscal. Para el caso de los beneficiarios pagadores, este dato no es un dato necesario, al menos para los documentos de retenciones. Para los documentos CFDI, ese sí es un dato requerido. Entonces, recordemos que en este caso el sistema de bancos para beneficiario pagador, pues no está requiriendo ni el régimen fiscal del receptor, ¿va? ¿Cómo vamos entonces nosotros a definir en cuanto a configuración qué tipo de versión estamos generando para nuestro documento de retenciones? Recordemos que por ahí veíamos al inicio en la parte de los campos o en las actualizaciones del documento de retenciones en versión 2.0 que va de igual forma con las fechas del anexo 20. En este caso, quiere decir que vamos a tener un periodo de convivencia de igual forma como lo hacen los documentos FDI con la versión 1.0 del documento de retenciones y 2.0 del documento de retenciones. Para el caso del sistema de bancos, no existe una configuración a nivel de
por así decir, concepto de retenciones, sino que la versión se delimita específicamente al generar nuestro documento de retenciones. Quiere decir que cuando nosotros estemos generando un documento de retenciones, vamos a visualizar el campo versión de la retención para que nosotros indiquemos si estamos utilizando la versión 1 o la versión 2. Y este campo va a estar disponible conforme al periodo de convivencia que tienen los CFDIs y lo comparte en este caso con los documentos de retenciones, donde tenemos por ahí una vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Quiere decir que si nosotros generamos nuestro documento, pues estaríamos indicando o sería necesario que indiquemos documento que vayamos haciendo para que le estemos proporcionando la versión con la cual vamos nosotros a trabajar. Por aquí hay que tomar en consideración que el tipo de complemento básicamente se utiliza la versión 1.0. Ahí hay que tomar en cuenta este apartado. Ahorita que vaya al sistema, lo validamos de manera más precisa. Quiere decir entonces que si yo me voy al menú de documentos, una vez que ya validé que tengo actualizado el régimen fiscal del emisor, que tengo actualizado tanto la razón social o el nombre del emisor y el receptor, que en el domicilio fiscal de la empresa emisora está actualizado el código postal, que en el catálogo de beneficiarios pagadores tengo actualizado el código postal, pues entonces nosotros ya pudiésemos generar nuestro documento de retenciones. Es aquí al momento que generamos un nuevo documento de retenciones que estaríamos indicando con qué versión se va a generar. ¿Cuáles son las versiones que tenemos ahorita vigentes? Pues lo mencionábamos que tenemos la versión 1 y la versión 2. Esta versión 1 estará disponible hasta el 30 de junio conforme lo delimitan también los documentos que rige el anexo 20, porque recordemos que los documentos de retenciones se comparten esas fechas del mismo anexo 20, ¿no? Entonces, aquí nosotros estaríamos indicando que este documento se estará generando bajo la versión 2.0. Si ustedes observan, y lo veíamos ahorita en la PPT, existe el tipo de complemento. El tipo de complemento está definido por un catálogo del SAT, donde ese catálogo del SAT es el catálogo versión 1. Este catálogo de los tipos de complementos o información adicional que se agrega a nuestro documento de retenciones, este no ha cambiado, sigue siendo la versión 2. Lo que rige al encabezado del documento es el campo que nosotros vemos en la parte superior, donde tenemos la versión de la retención. Quiere decir entonces, pues que dependiendo del tipo de complemento que nosotros estemos utilizando en nuestro documento de retenciones, pues va a también depender la información que estaremos capturando directamente en la información de complemento. Y sin meterme a detalle de la generación general de un documento de retenciones, pues nada más hay que tomar en consideración que dependiendo del tipo de complemento que se vaya a anexar o que se vaya a generar a nuestro documento de retenciones, pues es el hecho de que si necesitamos capturar cierta información en el campo de información de complemento. Esto pues ya lo veníamos manejando anteriormente con la generación de documentos. Si yo selecciono, por ejemplo, servicios profesionales, no necesite complemento. Si yo selecciono enajenación de acciones, este es una actualización a este complemento donde sí nos está pidiendo cierta información. Lo que sí es necesario entonces, independientemente del tipo de complemento y de la información adicional que se vaya a agregar a nuestro documento de retenciones, es que nosotros capturemos la información de nuestros impuestos, donde nosotros estaremos capturando cuál es el importe base, cuál es el tipo de impuesto que se está reteniendo y cuál es el valor. Voy a hacer aquí nada más un ejemplo aleatorio y cuál es el valor del impuesto que se está como tal reteniendo y si se está generando algún tipo de pago dependiendo de el tipo de impuesto que nosotros estemos haciendo, si es provisional o en este caso para ISR si es definitivo.
Obviamente, pues esto va a depender del tipo de retención que nosotros estemos avalando con este documento de retenciones. En este mismo apartado, pues nosotros tendríamos que corroborar, por ahí lo mencionábamos, que en los totales no permite valores en cero y de igual forma en el total del monto de las operaciones, pues nosotros estaremos capturando esta información. Lo que hay que valorar aquí, pues es directamente el tipo de impuesto que se está reteniendo y de igual forma la versión que nosotros estamos utilizando. Para el caso donde nosotros tengásemos alguna suma de gravado o alguna suma de exento, el mismo sistema nos estará haciendo esa validación. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo un valor, y esto nada más lo estoy poniendo aquí aleatorio, del monto de las operaciones de 1,000 pesos, pues la sumatoria del exento y del gravado tendrá que tener la suma de este valor. Si yo, por ejemplo, pusiese que tengo aquí 800 pesos y el exento pusiera que yo tengo 300 pesos, pues en este caso, al momento de hacer el timbrado, aquí va a ser una validación donde nos va a decir, pues el valor grabado y tu valor exento no corresponde con la suma de las operaciones. Tendría que ser un valor lógico el que nosotros estaremos aquí capturando. Si nosotros tenemos nuestro documento de retenciones, pues lo que nos faltaría entonces es directamente ya irnos al proceso del timbrado. Por aquí, recordar que tendríamos que seleccionar nuestro beneficiario para que tome en consideración la razón social y que tome en consideración el código postal del emisor y realizar el proceso del timbrado. Y la ventana que les mostraba hace un momento, el monto de las operaciones debe de ser igual a la sumatoria del total grabado y el total exento. Entonces, aquí tendríamos que hacer esa modificación. Hacemos la actualización o en su defecto, si nosotros queremos continuar, pues tendríamos que realizar ya el proceso de timbrado. Cabe mencionar que ahorita yo sigo utilizando una empresa de prueba y el proceso de timbrado en empresas de prueba, pues no lo podemos ver generado. El timbrado con pruebas, al menos en las retenciones, no lo vamos a poder generar. Sin embargo, pues ahorita les muestro un documento de retenciones ya directamente timbrado. Lo que sí se va a validar en este proceso de timbrado cuando se esté ejecutando directamente sobre un sistema ya en un ambiente productivo, con certificados reales, pues nada más retomando esa información que veíamos ahorita, por parte del emisor, la razón social, el régimen fiscal y el código postal. Por parte del receptor, pues tenemos la razón social, que es el nombre de nuestro beneficiario pagador, y el código postal. A nivel de documentos, el timbrado estará validando. Si tenemos versión 2.0, pues entonces estará considerando o estará haciendo las validaciones de los totales para que la suma del grabado y el exento coincida con el monto total de las operaciones. Al tener entonces un nuevo tipo de documento, o más bien una nueva versión en nuestros documentos de retenciones, pues hay que tomar en cuenta que el sistema deberá de actualizarse para que nosotros lo podamos visualizar. Y antes de que veamos esa validación, hay que tomar en cuenta, y por ahí un campo, no sé si lo alcanzaron a notar algunos de ustedes, existe el apartado para que nosotros agreguemos el tipo de relación ahora a partir de esta versión en documentos de retenciones e información de pagos. ¿Por qué creen ustedes que sea necesario agregar el tipo de relación? Pues básicamente por ahí uno de los campos que vamos a resaltar ahorita es este apartado del UUID relacionado, donde nos pide un tipo de relación. Quiere decir entonces que este mismo documento de retenciones entra en el nuevo esquema que ya está vigente desde el primero de enero
con respecto al proceso de cancelación. Y recordemos que el proceso de cancelación por ahí nos pide en algún momento el tipo de razón de cancelación. En el supuesto de que estuviésemos utilizando el 01, el CFDI con errores relacionados, pues básicamente nos estará solicitando que el nuevo documento al cual va a sustituir pues ya tenga dicha relación. Quiere decir entonces que en este campo de UUID relacionado, nosotros podremos hacer la búsqueda del documento nuevo, el cual viene a sustituir este documento que estamos nosotros em, generando. Y esta búsqueda, pues nosotros la podemos hacer por número de folio o la podemos hacer por medio de la búsqueda del UUID. Quiere decir entonces que este nuevo documento de retenciones que yo estoy generando, pues tendrá la posibilidad de que nosotros seleccionemos a cuál documento va a sustituir. Y si ustedes observan, nos aparece aquí un mensaje donde nos dice el UUID relacionado deberá ser cancelado a la brevedad posible para evitar la duplicidad de retenciones. Quiere decir entonces que este documento que estoy generando ahorita con folio 5, pues es el nuevo documento que viene a sustituir este UUID que ya tengo previamente timbrado. Este mensaje que nos dice aquí es, ok, este documento que tú estás relacionando aquí, tendrás que cancelarlo una vez que tengas este emitido y que no tengas esa duplicidad, ¿no? Este mensaje es una advertencia y si ustedes observan, aquí en el tipo de relación, nosotros no podemos seleccionar ningún otro tipo de relación. ¿Por qué? Porque en el caso de las retenciones no tendría ningún sentido y no tendría ninguna lógica que yo utilizase, por ejemplo, el tipo de relación 01, notas de crédito y los documentos relacionados, o el tipo de relaciones donde estoy hablando de las facturas y los traslados o los traslados y las facturas. Entonces, el único que tiene la posibilidad de utilizarse con respecto al documento de retenciones es el 04, sustitución de los FDIs previos, para aquellos casos donde tengásemos un documento de retenciones que vayásemos a cancelar con el motivo de cancelación 01. Y es aquí donde este documento nuevo vendrá a sustituir el documento anterior y debe de llevar el tipo de relación 004. Bien, al tener entonces ya estas consideraciones o estos campos nuevos que estamos viendo en la generación de nuestros documentos, vamos de igual forma a ver reflejado que el visor de o la vista preliminar en nuestro visor de documentos digitales está de igual forma actualizado para que nosotros podásemos ver estos campos. Si abrimos alguno de esos documentos, el documento de retenciones, les comentaba, yo no lo puedo timbrar en este momento. Sin embargo, por aquí, si yo me voy a mi empresa y me voy al visor de documentos digitales, por aquí tengo uno de ejemplo. Déjenme lo corroboro. Uno con versión 2. Por aquí lo localizo. Por acá está. Este de aquí, este es un documento de retenciones en versión 2. Si nosotros lo localizamos y lo vemos en la vista preliminar, pues nosotros nos vamos a cerciorar de que este documento ya está bajo la versión 2
que trae la información de su complemento si es que lo requiere. Y sobre la vista preliminar, pues nosotros vamos a ver esos valores también reflejados. ¿Cuáles son esos datos que nosotros vemos? Pues es el lugar de expedición, el régimen fiscal, por aquí lo tenemos, el lugar de expedición, déjenme subrayo, no me permite, ahí está, la razón social del emisor. Para el caso del receptor, estamos corroborando su razón social, obviamente su RFC, y tenemos el código postal. Ese código postal es de los nuevos campos que nosotros estamos actualizando o visualizando en el catálogo de beneficiarios pagadores. De esta forma, pues, documento de retenciones ya lo vamos a poder visualizar en la vista preliminar cuando estemos generando retenciones con la versión 2.0. Bien, teniendo entonces estos valores, pues lo que tendríamos que considerar, pues es ahora eh, el proceso de la cancelación. Si nosotros recordamos, pues existe ahora la posibilidad de hacer la cancelación de nuestros documentos de retenciones directamente desde el sistema una vez que actualicemos esta versión, y este nuevo proceso de cancelación pues ya nos estará solicitando aquellos motivos. Recordar que los motivos disponibles para el proceso de cancelación directamente de un documento de retenciones e información de pagos, pues son aquellos que están en nuestra pantalla. El 01, que es el comprobante emitido con errores con relación, el 02, comprobante emitidos con errores sin relación, y el 03 es el de no se llevó a cabo la operación. El motivo 4 no lo estamos mostrando en el sistema de bancos porque el motivo 4 va relacionado con operaciones de la facturación global. Básicamente no tendría ningún sentido y motivo del por qué un documento de retenciones utilizase el motivo de cancelación 04. Para ese proceso de cancelación, pues entraríamos en esa misma dinámica. Recordemos que si yo quisiese cancelar alguno de esos documentos de retenciones, siempre y cuando esté timbrado, pues nosotros vamos a poder visualizar este proceso de cancelación. Y recordemos que al momento de cancelarlo, pues vamos a poder hacer esa visualización de los motivos de cancelación. Y recordar de igual forma, pues que va de la mano el proceso de cancelación con el nuevo campo que nosotros mencionábamos, el de UUID relacionado. Bien. Vamos entonces a continuar con respecto a nuestro temario. Por aquí voy a validar si tenemos alguna pregunta con referente o referente a el documento de retenciones e información de pago en la versión 2.0. Bien, parece ser que no hay preguntas al respecto. Nada más aquí recapitulando un poquito y antes de que pasemos al segundo tema, recordemos que existe una nueva versión del documento de retenciones e información de pagos, que es la versión 2.0, en la cual nos pide datos obligatorios tanto para el emisor como el receptor. Dentro de los cambios que vemos en el sistema es la actualización del domicilio fiscal del emisor, donde también nos solicita en la redefinición de la empresa el régimen fiscal y dentro del receptor, pues estamos validando el código postal y su razón social y su RFC. Al momento de generar el documento de retenciones, en el mismo documento es donde definimos la versión y en el documento también recordemos que se agrega el nuevo campo para agregar el tipo de relación 04 para aquellos casos donde donde el documento de retenciones que estemos generando vaya a sustituir algún otro previo que se esté cancelando. Vamos a ver, por aquí hay una pregunta de Enrique. En este caso, vamos a ver más adelante, Enrique, parte del tema que tú estás mencionando, pero
vamos paso a paso, ¿va? El siguiente tema que estaremos viendo ahorita es la posibilidad de que nosotros podamos generar nuestro REP 2.0 directamente desde el sistema de Compaq Bancos cuando tenemos interfaz con el sistema de factura electrónica, y esto lo vamos a poder realizar por medio de la terminal especializada. ¿Qué quiere decir? Que al tener entonces nosotros actualizados a la versión 14.3.2, pues vamos a poder utilizar el sistema, la terminal especializada para generar el REP en versión 2.0. ¿Qué es lo que estaríamos visualizando? Pues al momento de generar un documento, al momento de generar un documento de pago directamente desde bancos y tener interfaz con factura electrónica, lo vamos a poder nosotros timbrar. Si ustedes observan por aquí la terminal especializada, pues nos va a permitir realizar ese proceso. Este proceso, para no ponerlo en pantallas, lo vamos a pasar directamente al sistema y lo podamos visualizar. ¿Qué quiere decir? Voy a minimizar mi sistema. Lo primero que yo voy a corroborar es que tengásemos el sistema de factura electrónica actualizado a la última versión, porque esta versión es la que nos está permitiendo generar ese REP directamente desde bancos. Recordemos que van de la mano la actualización en ese sentido cuando tenemos una interfaz. ¿Cuál versión estamos utilizando? Pues si nosotros nos vamos a nuestro menú de ayuda, pues estamos corroborando que tengásemos como mínimo la versión 941 de factura electrónica. Esta es la última versión disponible de factura electrónica, que es la que nos da la posibilidad de utilizar la terminal especializada desde bancos para poder timbrar el REP. Entonces, aquí ya tengo el sistema. Lo que tendríamos que hacer, déjenme cambio por aquí de empresa. Voy a abrir otra empresa de bancos, que es la que tiene interfaz con mi sistema de factura. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que generar? Si nosotros nos vamos al menú de documentos y tenemos un ingreso, pues básicamente nosotros estamos registrando una entrada y por ende una entrada a nuestras cuentas bancarias, y por ende estamos básicamente obligados a generar el documento de pago, en ese caso el REP. Quiere decir que si yo estoy generando un ingreso, estoy seleccionando a mi pagador, estoy indicando qué cantidad es la que me va a pagar con la información de ese pago, y que nosotros tengásemos la interfaz con el sistema de factura electrónica, pues sobre la pestaña 1, que es Admin Pack, que se refiere a los documentos comerciales, vamos a tener el botón de asociación. En ese momento se abre la terminal especializada, y sobre la terminal especializada, esta ventana es directa del sistema de factura electrónica. Nosotros vamos a poder seleccionar nuestro concepto de pago, el cual ya tengásemos configurado en versión 2.0. Entonces, aquí yo ya tengo definido mi concepto de pago del cliente que está en versión 2.0. Hago el abono a dicha factura que estoy pagando con dicho ingreso, y recordemos que en la pestaña de pago nosotros vamos a poder generar el pago y directamente desde esta ventana hacer el timbrado de nuestro REP directamente desde el sistema de banco, sin la necesidad de que yo tenga que ir a factura electrónica y que genere el REP allá. ¿Por qué? Porque estamos enlazando nuestra empresa de bancos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí, pues, es completar la información de nuestro pago. Por aquí voy a utilizar transferencia. Recordemos que en el caso del pago, el uso del CFDX, la clave que se utiliza es la CP01, que en este caso es pagos. Tengo la información y voy a tener la posibilidad de hacer el timbrado. Este timbrado lo está haciendo directamente factura electrónica a través de la terminal especializada. Entonces, al tener este documento,
pues lo vamos a poder tener timbrado directamente desde el sistema de bancos por medio de la terminal especializada. Entonces, aquí ya estamos viendo nuestro documento timbrado. ¿Cuál es la actualización en ese sentido? La versión de contabilidad bancos 14.3.2 es la que tiene ya la posibilidad de timbrar un REP versión 2.0 directamente desde la terminal especializada. Versiones anteriores solamente lo podíamos hacer con el sistema comercial. Factura electrónica todavía no era posible. La versión 14.3.2, que es la próxima a liberarse, que es la que estamos viendo el día de hoy, es la que nos va a permitir realizar esa interfaz. Y de la mano necesitamos la versión de factura electrónica 9.4.1 también actualizada para que se puedan comunicar las dos versiones de manera adecuada. Al tener entonces la terminal especializada ya actualizada en el sistema de bancos para poder hacer el timbrado, pues vamos también a tener la posibilidad de generar la cancelación administrativa para aquellos documentos que se generaron en el sistema de bancos. Entonces, directamente desde el sistema, si nosotros consultamos nuevamente el pago, denme un segundito, por acá está el pago. Si nosotros consultamos directamente el pago, pues vamos a poder hacer esa cancelación. Antes de que haga la cancelación administrativa, voy a cerrar la ventana para que nosotros veamos. Tenemos aquí entonces ya nuestro pago. Generamos directamente el REP. Aquí está el REP, ya asociado a nuestro documento de factura por medio del ingreso que nosotros estamos generando. Si nosotros consultamos nuevamente dicho pago, lo habíamos mencionado por aquí, déjenme, lo tengo. Desde esta misma ventana de interfaz de nuestra terminal especializada, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer la cancelación administrativa. Recordemos, la cancelación administrativa lo que hace es cancelar los saldos y las asociaciones al documento, en este caso a la factura de nuestro documento de pago para que me libere el saldo de la factura. Quiere decir que el pago sigue vigente como CFDI, pero de manera interna en el sistema se están cancelando esas asociaciones y se están cancelando ese saldo para liberar el saldo de la factura original a la cual le estamos asociando dicho pago. Voy a hacer en este caso la cancelación administrativa, que es parte de estas nuevas funcionalidades en la terminal especializada, y por aquí nos dice que si deseamos cancelarlo. Si le digo que sí, pues nos dice que ya está cancelado solo en factura electrónica y al momento de hacer esa cancelación, el pago directamente que nosotros generamos en bancos queda libre, ya no tiene esa asociación a nuestro documento. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar aquí? Pues que en este momento se desasocia el pago a nuestro ingreso y se desasocia el pago a nuestra factura en el sistema de factura electrónica. Por ende, pues nosotros pudiésemos nuevamente generar ese pago y asociarlo a esa misma factura. Por aquí el saldo pues siguen siendo los 960 que yo tenía anteriormente y puedo volver a generarlo. Sin embargo, recordemos que la cancelación administrativa solamente cancela el saldo de manera interna. Tendría que entonces yo ir al sistema de factura electrónica, localizar el pago y cancelar ese pago para que se vaya ya en la cancelación hacia el portal del SAT. ¿Qué es lo que tendría que validar? Pues que aquí en factura electrónica, si yo me voy a los documentos de pago, pues tendría que localizar dicho pago para ya hacer la cancelación directamente. Es el día de hoy.
Aquí nos dice que está cancelado solo en factura electrónica, se quitó la asociación con la factura, se quitó la asociación con el documento de ingresos de banco y tendría que ya cancelar directamente el documento para que se cancele con respecto a el portal de el SAT. Recordemos entonces, pues, que este proceso que veíamos de cancelación administrativa ya está hecho aquí y ese proceso lo hicimos directamente desde bancos. Es parte de esta nueva actualización de nuestro documento de bancos. Déjenme ver si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Por aquí nos comenta Iván, pero es eso una interfaz, ¿verdad? Así es. Recordemos que para que nosotros podamos hacer el proceso que vimos hace momento, debe de estar interfazado, nuestra aplicación con una empresa del sistema comercial. Por aquí yo lo tengo ya asignado, ¿no? Y eso es lo que nos manda directamente hacia el sistema de factura electrónica. Por aquí nos pregunta Edmundo, ¿qué pasará con las cancelaciones de REP que no se han podido hacer? Si te refieres a la cancelación administrativa o la cancelación ante el SAT, ¿o hay algún tema específico con ese sentido, Edmundo? ¿A qué te refieres con que no se han podido hacer? Perdón. Ok, parece ser aquí, Edmundo, que tienes algún detalle con respecto a algunos documentos que no ha permitido cancelar, que sí se hizo la cancelación administrativa y no se pudo hacer la cancelación ante el SAT. Ahí, Edmundo, desconozco si hay algún tema de manera general con respecto a ese proceso, pero si tienes algún detalle, sí sería importante, Edmundo, que lo consultáramos con servicio para poder hacer un análisis sobre qué está pasando sobre esos documentos que están hechos, cancelados administrativamente y que no se han podido cancelar. Nos pregunta Rommel si se puede hacer una descancelación administrativa. El proceso de descancelación administrativa no existe, no se puede resarcir ese proceso. Por aquí nos dice Alberto que parece ser que hay algunos clientes que están teniendo ese mismo detalle. Desconozco, Alberto y Edmundo, a nivel ya de servicios si tienen reportes al respecto, pero si se está presentando, sí será importante que estemos en contacto con el área de servicio para que nos puedan ayudar a resolver esos detalles. Nos pregunta Iván si esa funcionalidad de interfaz funciona solo en servidor o en terminales. No importa el tipo de instalación que nosotros tengásemos, si tenemos instalación en red, al tener interfaz, todas las terminales lo heredan. Entonces, el proceso lo podemos realizar de manera local o si tenemos trabajo en red, esa configuración se hereda para la instalación que nosotros tengásemos. Va. Vientos. Vamos entonces a avanzar con el siguiente tema. Y por ahí nos habían preguntado previamente con respecto a este tema. Y creo que era Enrique, por ahí, si no mal recuerdo, nos había hecho una pregunta y va relacionada con el siguiente tema que vamos a estar validando, que en este caso es la determinación de IVA exento para aquellos importes que tenemos en un CFDI sin desglose de impuestos. ¿A qué se refiere este cambio? Por ahí se considera si tenemos la necesidad
de considerar como IVA exento aquellos importes de un CFDI que no incluyen movimientos de IVA, es decir, que tengásemos movimientos a tasa exenta con los montos de movimientos que no contienen los nodos de impuestos de nuestro CFDI. Es esto, que si nosotros tenemos en nuestro CFDI algún monto que no esté catalogado como IVA, pues que ese monto se considere a tasa exenta. Y vamos a ver ahorita qué es lo que trae este sistema y lo vamos a ver de manera práctica para poder entender un poquito más. Quiere decir entonces que en el sistema se agrega una nueva funcionalidad que es la que tenemos en la parte inferior, que nos dice determinar IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos. Y esta opción se habilita para que nosotros como usuarios tomemos la decisión de considerar aquellos movimientos que en nuestros FDI no tengan desglose de impuestos, que esos movimientos se consideren como tasa exenta. Existen empresas o usuarios que necesitan hacerlo de esa forma, aunque eh, de manera documentada y según la autoridad, pues nos dice que según eh, cómo se definan o cómo se estén expresando esos importes o desglosando en cada una de las tasas es como lo debemos de considerar. Y vamos a verlo como más práctico ahorita para que veamos dentro del sistema a qué se refiere. Voy a comenzar primeramente en el sistema mostrando el sistema de contabilidad y voy a abrir un CFDI. Déjenme paso al sistema contable. Por aquí, déjenme, abro el visor de documentos digitales. Voy a utilizar este documento que tengo aquí como ejemplo, ¿va? Tenemos esta factura. Si yo me voy a abrir la factura, vamos a corroborar que esta factura tiene 3 movimientos. El primer movimiento nos dice que si es objeto de impuesto, ¿ok? Donde tenemos un movimiento que nos dice que el importe es de 1,000 pesos y que es objeto de impuesto a una tasa de IVA del 16%, ¿ok? El primer movimiento. Y vamos a ir tomando nota. Son los 1,000 pesos, ¿va? A tasa 16. Aquí está. Tenemos un segundo movimiento. Este segundo movimiento no es objeto de impuesto. ¿Por qué? Porque tenemos la opción 01. Quiere decir que este importe de 500 pesos, pues no tiene consideración o no tiene más bien un impuesto trasladado porque no es objeto de impuesto. Entonces, este no es objeto de impuesto. ¿Ok? Y es un valor unitario de 500 pesos. Tenemos de igual forma un tercer movimiento. Ese tercer movimiento nos indica que sí es objeto de impuesto, pero que este tiene una tasa exenta y el importe base pues son los 100 pesos. Si nosotros vemos a nivel de documento, pues lo único que está jugando para IVA, en este caso, para los impuestos trasladados, son 160 pesos. Del primer movimiento, que es objeto de impuesto, a una tasa de IVA del 16%. El segundo movimiento no es objeto de impuesto y el tercer movimiento sí es objeto de impuesto, pero no tiene un desglose como tal de, eh, de impuesto trasladado porque es una tasa exenta, ¿ok?
Bajo ese supuesto, vamos entonces nosotros a considerar este nuevo cambio. Si nosotros nos vamos al sistema, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Por aquí cierro esta opción, que si yo me voy al catálogo de pólizas y directamente por aquí ya tengo una póliza generada, nosotros tenemos, recordemos, la asociación de movimientos a proveedores y el desglose de IVA causado. Entonces, con base a esos importes, nosotros vamos a tomar en consideración que el sistema tiene en su configuración o redefinición de empresas este parámetro automáticamente desactivado. Quiere decir entonces que lo que va a considerar para el desglose del IVA y para la asociación con nuestros proveedores es exactamente lo que viene en nuestro XML. ¿Qué es esto? Pues que solamente estaremos visualizando aquellos importes de los impuestos que están como objeto de impuesto 02. El 01 no lo está considerando porque no tenemos un desglose de impuestos, ¿ok? Ahorita vamos a ver de manera práctica. Quiere decir entonces que si yo genero la póliza, y hago ya sea el desglose de IVA o la asociación a los proveedores, va a considerar exactamente los importes que tenemos en el XML. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Mencionaba entonces, quiere decir que exactamente esos mismos valores son los que vamos a ver reflejados y lo voy a visualizar. Independientemente de que ahorita necesite sacar asociación a proveedores o desglose de IVA, pues eso va relacionado con nuestro tipo de póliza. Lo que quiero que veamos es lo siguiente y vamos a ver esa funcionalidad que trae el sistema ahora. Por default se maneja ese parámetro deshabilitado para que se considere según lo que tenemos en el XML. Quiere decir que si yo me voy, por ejemplo, a realizar la causación de IVA, lo que nosotros vamos a ver reflejado aquí es a tasa 16 se está considerando el primer movimiento que es el de los 1,000 pesos a una tasa 16, que es este movimiento que tenemos aquí. Los 1,000 pesos a tasa 16, ¿ok? Tenemos a tasa exenta un movimiento que me dice son 100 pesos, es el importe base, no hay IVA porque estás exenta y son los 100 pesos. ¿Qué es lo que está considerando? Está considerando este tercer movimiento que es objeto de impuesto a una tasa del 16, perdón, a una tasa exenta, este otro, ¿ok? Esa es la funcionalidad que trae por default el sistema. Sin embargo, ¿qué pasó con el importe número 2? Pues la autoridad nos dice que ese movimiento número 2 no se considera en el total porque este no es objeto de impuesto. Sin embargo, existe por ciertos usuarios la necesidad de que este valor, este importe de los 500 pesos, se vaya de igual forma a tasa exenta. Cabe mencionar que no es lo mismo no objeto de impuesto que no me da ningún impuesto trasladado, no es lo mismo a una tasa exenta que de igual forma no me da un impuesto trasladado. Lo que dice la autoridad, si tu CFDI trae el desglose de las tasas, pues es lo que debes de considerar. Deberías de considerar este movimiento, deberías de considerar este tercer movimiento. Sin embargo, a nivel práctico, muchos usuarios están diciendo, esto nosotros lo queremos también incluir. Estos 500 pesos no objeto de impuesto, también los quiero incluir en el monto. Ay, déjenme voy acá.
en el monto de la tasa exenta. Si el usuario así lo decide, lo va a poder hacer con este cambio que trae ahora el sistema. Quiere decir que si yo doy a aceptar aquí, pues aquí estoy observando estos dos movimientos. Chéquense aquí cuáles valores estamos viendo. 1160 y los 100 pesos. El importe base de los 1000, los 160 de IVA tasa 16 y el importe base de la tasa exenta. Así es como lo está trabajando ahorita el sistema. Sin embargo, hay usuarios que quieren ver reflejado ese segundo movimiento a este nivel. Voy a eliminar estos movimientos para que ahora veamos qué es lo que pasa cuando se cambia ese parámetro, ¿va? Me voy a ir a la configuración de la empresa. Si me voy a la pestaña de IVA, si nosotros lo cambiamos y solamente a petición o a decisión del usuario, si nosotros lo habilitamos, me voy a mi póliza y hago exactamente el mismo movimiento de realizar, por ejemplo, la causación de IVA. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver entonces que la tasa, que el primer movimiento de la tasa a IVA 16, pues permanece, ¿no? Estamos viendo el primer movimiento, los 1000 pesos, los 160 de IVA, aquí están, los 1000 pesos, los 160 de IVA. ¿Qué pasó con el de tasa exenta? Ahora tenemos 600. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios habilitamos esa opción y todos aquellos movimientos que estén como no objeto de impuesto, pues ahora se consideran como importes para que jueguen a la tasa exenta. Entonces aquí está sumando los 500 pesos y los 100 pesos del movimiento 3 y ahora pues tenemos esos 600 pesos. Cabe mencionar entonces que este cambio que estamos viendo aquí va a estar de igual forma habilitado o va a estar disponible para que el usuario lo habilite y es decisión del usuario entonces si queremos jugar con aquellos movimientos de nuestro CFDI que no son objetos de impuesto, si queremos que eso se consideren como tasa exenta. Por aquí nos pregunta Marbella, buenas tardes, y por ahí hay una anotación que menciona que lo que estoy explicando hace referencia al artículo 29A, fracción 7, y precisamente es lo que estamos mencionando. Por ahí cuando esté disponible la aplicación y puedan ustedes descargar la carta técnica, en la misma carta técnica ahí se está eh, explicando esta parte que acabo de mencionar y la documentación fiscal. Por aquí en pantalla les muestro un previo de lo que dice la carta técnica y específicamente pues ahí va a estar documentado esa información. Artículo 29A, fracción 7. Entonces, este es parte del cambio que estaremos considerando para todo este apartado. Es importante que nosotros consideremos que para aquellos casos que habilitemos este parámetro, pues se va a ver reflejado cuando nosotros estemos haciendo el desglose de impuestos directamente desde el contabilizador, directamente desde las pólizas o el proceso de generación masiva de control y causación de IVA. Para aquellos documentos que sean REP.10, CFDI 3.1 y CFDI 4.0. Quiere decir que la implicación que tiene ese cambio, pues se va a ver reflejada directamente en aquellas pólizas que nosotros estemos generando, ya sea de manera manual y que hagamos este desglose manual como lo vemos ahorita, ya sea que estemos haciendo pólizas desde el contabilizador, tanto en bancos como en contabilidad, o ya sea que estemos haciendo el proceso masivo de causación e IVA. Por aquí vamos a anotar también que si nosotros estuviésemos realizando el proceso de asociación de movimientos a proveedores,
pues tiene la misma dinámica. Quiere decir que si yo quiero registrar el IVA de proveedores, pues vamos a ver la misma funcionalidad. Y si ustedes observan, ya sé que yo haya hecho el desglose o haya hecho la asociación a proveedores, pues considera los mismos parámetros. Tenemos aquí el primer movimiento de los 1,000 pesos a tasa IVA, perdón, a tasa 16%, y tenemos este segundo movimiento que nos está considerando los 600 pesos. 600 pesos, pues básicamente de los 500 pesos del importe que no es objeto de impuestos y los 100 pesos del movimiento que es objeto de impuestos. Estos dos pues juegan para el proceso de asociación de movimientos a proveedores o ya sea el desglose de IVA según el tipo de documento que nosotros estemos realizando. Ahorita para el ejemplo, estoy realizando los dos movimientos en esta misma póliza. Sin embargo, lo único que quiero que veamos es ese comportamiento. Va a tener exactamente la misma funcionalidad. Por aquí nos preguntan, hay varias preguntas al respecto. Denme un segundo para ir validándolo. Por aquí me pregunta Joel que si qué versión de SQL tengo para estas pruebas. En mi instalación yo tengo 2019. Por aquí nos pregunta Janet si considera este cambio para la generación masiva de pagos en el menú documentos, considera este cambio. Sí, mencionábamos que este cambio lo hace contabilizador, lo hace generación de pólizas y lo hace directamente el proceso de la generación masiva de control y casuación. ¿Ok? Por aquí nos pregunta María Elena, pero aunque sea tasa cero o exento, debe presentar para base. Según por aquí, María Elena, recordemos que según lo que nos decía este artículo que les mostraba ahorita en pantalla, el artículo 29, pues la base se considera con base a las tasas. En este caso, un movimiento eh, no objeto de impuesto se considera como que no tiene una tasa. Entonces, por eso lo del cambio de si el usuario quiere considerar movimientos no objeto de impuesto como base, lo va a poder hacer, pero es decisión básicamente del usuario. Por aquí nos preguntaban si podía mostrar también para IVA acreditable. Por aquí lo veíamos ya el movimiento tanto a asociación con movimientos a proveedores y el desglose de IVA causado. Tiene la misma funcionalidad. ¿Va? Por aquí nos mandaba Marbella la referencia fiscal. ¿Va? Que ya lo mencionábamos. Gracias. Va a venir en ese artículo, Marbella, también viene en la carta técnica una vez que está liberada de la versión 14.3.2, que es la que estamos visualizando. Ahí lo vamos también a tener como referencia. Nos pregunta Mario si al habilitar ese parámetro va a impactar de nuevo en las pólizas donde tengamos asociado nómina. De hecho, Mario, si nosotros habilitamos este parámetro, va a considerar aquellas pólizas que nosotros vayamos a realizar y a las cuales les vayásemos a hacer tanto
el registro del control o la causación de IVA. Y por ahí hace referencia, Mario, a que si tú tienes una póliza de nómina y le haces ese mismo control de IVA y lo consideras como un proveedor, pues ahí nada más hay que tomar las implicaciones, tener en cuenta las implicaciones que pueda tener el hecho de que tu pago de nómina la estés considerando como un movimiento a proveedor. ¿Estarías ahí considerando a tus empleados de nómina como proveedores? Ya lo dejo a consideración para que lo cheques con tu fiscalista si sería lo correcto considerar a tus empleados como proveedores. Pero si nosotros tenemos una póliza de nómina y le estamos haciendo la asociación como movimientos a proveedor, lo va a realizar dependiendo de la forma que nosotros tengásemos configurado el parámetro en la empresa, así como lo veíamos ahorita en este ejemplo de manera general, ¿no? Por ahí nos pregunta Juan, en las notas de crédito no se realizó ningún cambio. Nos dice Verónica que si la versión actual ya se puede hacer pólizas versión 4. Sí, desde la versión anterior que teníamos, 14.2, no recuerdo cuál era el último prefijo, pero ya podíamos generar o asociar nuestros documentos FDI versión 4. De igual forma, recordar que se tiene previsto en los próximos días liberar esta versión y como ven aquí, yo estoy también trabajando con CFDIs versión 4. Por ahí nos preguntan de fecha aproximada, aunque sea mes, se tiene previsto este mismo mes, ya debe estar fuera esta versión. Por aquí nos pregunta Ángel. Para julio no, para julio es muy, muy lejano, tendría que ser este mes, Ángel. Nos preguntan si se corrige lo del ajuste cambiario. Con respecto a esta sesión, Alberto, no tengo delimitado el listado de correcciones, eh, eh, ya que hoy nos enfocamos nada más a nuevas características. Sí te invitaría, Alberto, si en los próximos días que se libere, si tienes algún caso al respecto, validar si en las mejoras viene ahí ya algo de la validación. Yo al momento ahorita no lo tengo presente, Alberto, ya que nada más nos enfocamos hoy a nuevas características, ¿va? Bien, vamos entonces a avanzar con los siguientes apartados. Son dos cambios que a nivel de la presentación van a ser cambios breves y lo que vamos a considerar pues es nada más tomar en cuenta que esta versión ya nos permitirá acceder a el documento de la estructura de la base de datos directamente desde el sistema, donde en el menú de ayuda pues vamos a poder localizar ese documento que nos pueda servir a nosotros como referencia para localizar la estructura de la base de datos. Recordemos que si nos vamos al menú de ayuda, tenemos el apartado de estructura de la base de datos y directamente desde este apartado, pues nosotros vamos a tener acceso a dicho documento, donde vamos a poder ver reflejado todos aquellos campos o actualizaciones que han surgido y que se ven impactados a nivel de base de datos. Entonces, este documento es un documento ya actualizado, el cual nos puede servir como referencia. Y por último, pues nada más comentarles y de manera oficializada, una vez que se libere la versión, pues sepamos que esta versión, la 14,
14.3.2 estará teniendo de igual forma compatibilidad con el sistema operativo Windows 11. Ya pasó el proceso de pruebas, se tiene ya validado que es compatible con Windows 11 y a partir de esa versión, pues ustedes la van a poder utilizar o la van a poder instalar en equipos con sistema operativo Windows 11. Nos vuelven a preguntar por aquí cuándo se libera. Se tiene previsto que en las próximas semanas, en el mes de marzo, ya debe de estar liberada. Y pues nada más de mi parte es todo el temario que tenemos previsto para esta sesión. Nos pregunta por aquí Mario, ¿se hizo un diseño nuevo para plantilla de retención? Para la plantilla de retención, déjame lo valido. A nivel de documentos, tengo nada más previsto o considerado que se ve en vista preliminar. A nivel de plantilla, ahorita lo valido si tengo algún dato con respecto a la retención. No lo tengo en mente, pero lo puedo validar si hay alguna actualización. Permítanme un segundito. Sí, por aquí Mario nos pregunta si si se hizo un nuevo diseño para plantilla. No lo tengo documentado en las notas que tengo, Mario. Lo único que tengo la validación es directamente sobre la vista preliminar. Ahí sí, como lo veíamos hace un momento, sí lo podíamos visualizar. Sin embargo, pues me llevo la anotación para ver si algo se va a documentar también en la carta técnica de que haya habido algún cambio con respecto a la plantilla. ¿Va, Mario? El podcast estará disponible entre el día martes, miércoles de la próxima semana para que lo puedan ya ustedes consultar. Lo puedan ustedes consultar por ahí. Bien, si no hay más que agregar con referente a los temas del temario de nuestra sesión, pues agradecerles nuevamente a todos por su tiempo, por su disposición de estar en esta sesión en día viernes a las 4 de la tarde, pero de igual forma, pues recordemos que el podcast va a estar disponible para que lo descarguen en la próxima semana, ya estará ahí disponible y si lo quieren utilizar como referencia, pues lo puedan utilizar. De igual forma, recordarles que al finalizar la sesión, por ahí si les llega el correo electrónico, nos apoyen con la encuesta, con sus comentarios, para que nosotros estemos al pendiente de los comentarios con respecto a nuestras sesiones. Nuevamente les agradezco a todos por su tiempo, por su disposición, desearles que tengan muy buen fin de semana y que aprovechen este fin de semana largo para que pues descansen y retomemos todos por ahí baterías, ¿va? Que tengan muy buen día, muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego.